evaluación. Eh, yo creería que el lunes ya estamos terminando este tema de célula eucariote y empezaríamos con lo de la ósmosis, es decir, que el lunes tal vez terminaríamos con la unidad y quedaría el repaso para el viernes. Es decir, que ya el 10 de junio estarían terminando la unidad. Entonces, la evaluación podría ser o el 14 o el 18 de junio. No sé qué día quieren de esos dos. El 18 tenemos como 3 pruebas ya, creo. Ah, entonces el 14. Claro. Sí, igual el Bueno, 14 o el 15 creo tenemos la de IMA, pero el 18 no sé qué pruebas tenemos. Creo que tiene eh, dos más pruebas Claro, igual, no el sé. viernes tenemos la de IMA, todo, porque el viernes tenemos 2 horas de IMA. ajá. Y no sé si está el 14 o no sé cuándo. Entonces tienen el 14 y más 2 horas, y conmigo el 14 tienen 3 horas. Y si no, quedaría para las otras fechas que nos están quedando, es 21 y 25, pero ya 25 se va muy allá, porque el 28 empiezan los recuperatorios. Entonces yo tengo que tener tiempo de tomar y para corregir las pruebas, porque si es en papel, mínimo tengo que tener una semana para corregir, para que se ventilen y todo eso. Y no sé, 14 o 21. Yo creo que el 14 está bien, profe. Bueno, entonces el 14. De todas maneras, yo había pensado que, bueno, no sé, me han dicho que ya han rendido ustedes por la plataforma, han rendido química los otros días, porque si no quería mandarles la semana que viene un ejercicio así para revisión de membrana plasmática, para que estudien la membrana plasmática, los pasajes, y mandarles un ejercicio de verdadero o falso para que ya vamos practicando evaluarse a través de la plataforma, porque como esto está cambiando permanentemente, supuestamente habían dicho que la semana que viene empezábamos la presencialidad. Ahora no, ahora vamos a seguir virtual toda la semana que viene, y la semana que viene irán a ver si vamos a seguir virtual o no. Si seguimos virtual, la evaluación va a tener que ser a través de la plataforma, y si volvemos, va a ser en formato papel. Entonces, yo los anotaría el 14 y el 21, porque supongamos que el 14 ya volvamos a clases, el 14 seguramente va a ir una burbuja y el 21 la otra. Entonces yo voy a anotar acá y ustedes anoten ahí por las dudas. 14, si tienen que ir en burbujas, el 14 sería la burbuja par y el 21 la impar. Y si no, si seguimos virtual, el 14 todos hacen la evaluación a través de la plataforma. Entonces, bueno, voy a anotar esos 2 días. Además, a nivel nacional se está hablando tal vez de adelantarlas pues me he equivocado. Eh, ¿Le pueden avisar a Felipe que ingrese que le he puesto no admitir? Me equivoqué, me equivoqué. A ver. Felipe, discúlpame, me equivoqué recién de apretar y puse no admitir, discúlpame. Está bien, Em, profe, no pasa nada. em, bueno, entonces ya está. A ver si están todos. Ah, no, falta. Entonces anoten 14 y 21.
Si 14 todos, si es virtual, o si es presencial, 14 y 21, los 2 lunes esos vamos a ocuparlos para evaluación. Así quedaría. Bueno, ¿qué otra cosa les tenía que decir? Bueno, ya estoy esperando para compartir pantalla, a ver si ya terminan de ingresar todos, mientras les voy tomando asistencia para avisarle a los preceptores cómo les ha ido en esa evaluación de química, porque el profesor de matemática dice que ingresaron tarde a la hora de él, como que se habían demorado bastante en la evaluación. No, Nos fue justo, medianamente bien, según claro, yo. papá, Ujú. 3 minutos, no tenemos que haber tardado en entrar a su clase, porque por ahí entré y salí de la clase y, está bien, entregamos 10 minutos antes, por ejemplo, pero tenemos que esperar a que la profesora nos, como que chequee que le ha llegado la evaluación de cada uno y ahí recién salimos de ahí. Ah, Igual, perfecto. profe, no fue que entramos tarde, sino que yo Claro, y Fátima entramos a la hora de él y le dijimos que seguramente va a retrasarse 2, 3 minutos algún compañero porque estaba enviando la prueba. Entonces él nos dijo que nos daba 15 minutos, 10 minutos de recreo, una cosa así, para que Claro. descansemos y entramos Ah, después. Él se bueno. ofreció, digamos. claro. Bueno, porque yo pensé que era como que se habían demorado mucho. Yo digo, ay, no vaya a ser que cuando uno haga una evaluación, porque eso nos han pedido, que no tomemos las horas de otro profesor. Entonces, bueno, no, si es en la plataforma, de acuerdo cuando uno va programando la evaluación, se puede ir haciendo página por página, van viendo un ejercicio y tal vez bueno, si seguimos así, yo había pensado algunos verdaderos falsos, múltiple opción y tal vez una o dos cosas donde tengan que fundamentar, porque mucho más no se puede hacer. Bueno, les tomo asistencia. Entonces, el Felipe sí está. Ignacio, Acá estoy, profe. bueno. Franco, Acá, profe. hábil, bien. Santiago, varón, Acá estoy, profe. bien. Paula Nuevo, no está. Santino, Presente, profe. bueno. Úrsula, sí está. Agustina de Dios, Presente. bueno. Guadalupe Díaz, Presente, profe. Victoria Escobar, Presente. Eliana Falcón, Presente, profe. Josefina, Presente. Juan, si está, después Luciana, Sí, profe, presente. bueno, Martina, si la he visto, Lucía Kulichevsky, no está Lucía, Fati, si está, Rosario, Marmolejo, Gabriel, Presente, profe. bueno, Juan Ignacio, Acá, profe. bueno, Agostina, notario, Presente, profe. bien. Santiago, si está, Ariana también, Lorenzo, Presente, profe. bien. Agustina, Presente. Morena, si le he visto, Sebastián, Presente. bueno. Celeste, Serapio, Presente, profe. Victoria, Torres, Presente, profe. bueno. Y Delfina, Presente, profe. bueno. Entonces, me está faltando Lucía. Profe, Lucía ¿Sí? Kulichevsky me dijo que se estaba tratando. Lucía Kulichevsky me Uy, dijo no que sé, estaba tratando no de sé. Mira, conectar, que Morena, tenía no sé. problemas con Creo la que está Skype. diciendo que está tratando en todo. Mira, no se te escucha No, nada, que, perdón, Morena. A ver, volvé a decir ¿ahí se me que escucha?
Ahí, dale. Que Lucía Kulichevsky me dijo que estaba tratando de unirse, que tenía problemas con el internet. Ah, bueno. Bueno, entonces esperaría, porque si no ya voy a tener que empezar cuando uno empieza a compartir pantalla es un lío, después de salirse, todo eso, pero ya son las 53, si no nos no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, yo empiezo a compartir y si no, ya voy a tener que dejar de compartir para hacer la entrada. Vamos a ver esto. Bien. Hola, profe, disculpe, es Hola. que se me ¿Cómo había te- caído internet y no me dejaba entrar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, ya empezamos entonces. Acá, en esta, vamos a hacer como un repaso de lo que hemos visto los otros días y así seguimos con las consignas. La eucariota animal. Acá vemos entonces una diferenciación de membranas, las microvellosidades, bueno, la membrana plasmática, citoplasma, el núcleo, retículos, después el complejo de Golgi, los organoides que pueden estar libres en el citoplasma, como mitocondrias, los polirribosomas, algunas vesículas, los lisosomas, y acá la zona donde están los centríolos, ¿bien? Eso con respecto a la eucariota animal. Con respecto a la eucariota vegetal, ahí se ve entonces la pared celular, la membrana, los plasmodesmos, que son las comunicaciones que hay entre una célula con su vecina, citoplasma, el núcleo, los retículos, ¿bien? El complejo de Golgi, que en realidad en las células vegetales se llama dictiosoma, el complejo de Golgi, y es una estructura similar al complejo de Golgi. Esa es una diferencia entre células animales y vegetales, o puede no estar también. Luego los plástidos, que son muy importantes dentro de la célula vegetal, plastos, amiloplastos, cromoplastos, que bueno, acá puede ser uno de esos, y la que ocupa gran tamaño es la vacuola, que en realidad esta vacuola así tan grande a veces está organizada por la unión de varias vacuolas más pequeñas. Bueno, mitocondrias como otros organoides libres, polirribosomas también. Bueno, y la clase anterior habíamos estado hablando de los organoides no membranosos, entre ellos el ribosoma, así que bueno, ya no vamos a volver a hablar de eso porque ya nos hemos referido. Los peroxisomas, a ver si se acuerdan qué es lo que hacen los peroxisomas. ¿Cuál es la función de los peroxisomas? ¿Intervienen en los procesos oxidantes? Bien, intervienen en procesos oxidantes. Yo acá les puse esta reacción química porque justamente ahí en el peroxisoma se trabaja con oxígeno, es decir, que el oxígeno va a ingresar al peroxisoma y el peroxisoma es un organoide esférico, que es una membrana que envuelve principalmente este tipo de enzimas, las oxidasas y las catalasas. Las oxidasas, ¿qué es lo que hacen? Con el hidrógeno que se desprende de las sustancias orgánicas como aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos, va a unirlo con el oxígeno y va a formar peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, que ustedes conocen como H2 oxígeno 2. Por eso es que se denomina peroxisoma, porque trabaja con el peróxido de hidrógeno.
Y como esta molécula es tóxica y no puede estar quedando dentro de la célula, entonces la catalasa lo que hace es trabajar sobre el peróxido de hidrógeno y lo transforma en 2 moléculas de agua y oxígeno, ¿bien? Entonces, de esa manera es como que se disminuye la acción nociva de esta molécula de peróxido de hidrógeno. Donde se encuentra en gran proporción en la papa y en nuestro organismo en las células del hígado, ¿bien? Por eso es que, ¿por qué? Porque ahí en la zona del hígado llegan muchos de estos compuestos, de los aminoácidos, de los ácidos grasos, y también se forma mucha cantidad cuando hay mucho consumo de grasas y de alcohol, ¿bien? Entonces, eso hace que las células del hígado se llenen de hidrógeno, entonces ahí va a actuar el oxígeno junto con las oxidasas o estas enzimas que están dentro de los hepatocitos o células del hígado, ¿bien? Entonces tienen una función bastante benefactora en lo que es dentro de las células y también a su vez a nivel del organismo, porque si esta molécula empezara a circular por el organismo, sería muy dañina, haría daño a todas las células por las que entra en contacto. Bueno, las mitocondrias. Las mitocondrias habíamos dicho que es un organoide de doble membrana. ¿Qué función se lleva a cabo en ella y qué tiene en su interior? ¿Qué tiene en la matriz mitocondrial? Suministra energía en forma de ATP para las actividades celulares. Bien, bien. Da ATP, que este ATP proviene de la respiración celular. Bien. Además, tiene ADN. Bien, ADN es ADN circular. El ADN circular es el mismo que encontramos en las células procariotas. Bien, por eso es que se dice que tiene una similitud muy parecida a las procariotas. Tiene ribosomas, entonces tiene la capacidad de formar sus propias proteínas. ¿Y dónde está la información para formar sus proteínas? En este ADN, ¿bien? Y sobre sus membranas internas, las que están formando parte de las crestas mitocondriales, se encuentra esta molécula que se llama conjunto respiratorio ese conjunto respiratorio en su interior tiene enzimas que van a favorecer la formación de ATP. Es una enzima que se llama ATP sintasa. Bien, entonces ahí se van a formar el ATP, pero debido a que se han producido reacciones anteriores, tanto en el citoplasma de la célula como en lo que sería la matriz de la mitocondria y por último las moléculas llegan acá a donde están estos conjuntos respiratorios y ahí se termina de realizar la respiración celular y es finalmente donde se forma el ATP a partir de la degradación de la glucosa. La respiración celular tiene 3 etapas. Glucólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma. El ciclo de Krebs, que se lleva a cabo acá en la matriz mitocondrial, bien sería acá en la zona de la cavidad que queda dentro de la mitocondria. Y la cadena respiratoria se lleva a cabo acá, en estas zonas de las crestas, donde están estas partículas que tienen enzimas y que van a favorecer o van a intervenir en la formación del ATP. Por cada molécula de glucosa se forman 38 ATP. Y esos ATP son los que se van a usar, por ejemplo, para los transportes activos, para movimientos dentro de la célula. Bueno, y nosotros en general lo necesitamos en el organismo, el ATP, para también producir nuestras funciones, como puede ser caminar, correr, pensar, mantener el calor corporal, ¿bien? Entonces es muy importante la función de la mitocondria.
Acá yo les había hablado la clase anterior de la teoría endosimbionte, ¿bien? Que se dice que tanto los cloroplastos como las mitocondrias en la historia evolutiva parece ser que han sido bacterias, ¿bien? Porque tienen, es más, la membrana que integra a las bacterias, perdón, a las mitocondrias, es muy parecida a la estructura de la membrana de las bacterias. Entonces, parece ser, es decir, es una teoría, ¿bien? Una teoría endosimbionte que dice que las mitocondrias han sido como bacterias anaeróbicas que han estado relacionadas con la producción de energía y que han sido engullidas por otro tipo de células o de bacterias también. Entonces han quedado incorporadas al citoplasma de esas células. ¿Por qué se dice de bacterias? Porque acá ustedes todavía no observan membrana, ¿bien? Membrana nuclear. Y acá en esta célula sí, ya se observa una membrana nuclear. Entonces, luego han sido incorporadas al citoplasma. Y se cree que con los cloroplastos pasó más o menos algo parecido, que eran bacterias fotosintéticas que fueron incorporadas al citoplasma, entonces ya quedaron formando parte de estas células eucariotas que nosotros llamamos vegetales, ¿bien? Por eso es que se dice como que han quedado engullidas, siempre siguiendo la historia o la relación entre las bacterias y las células eucariotas, ¿bien? Pero son teorías, hay teorías que, es decir, todas las teorías tienen como sus partes afirmativas y negativas. Hay varias evidencias que creen que ha ocurrido eso y otros dicen que no es así. Pero bueno, yo les mostraba la teoría para que relacionaran las mitocondrias y los cloroplastos con él. Y acá les había anexado estos síndromes o estas enfermedades que están relacionadas con problemas en las mitocondrias. Es decir, cuando hay problemas en las mitocondrias, se pueden llegar a producir algunas de estas enfermedades. Por ejemplo, la ataxia, que es una incapacidad para coordinar movimientos. Es decir, las personas no pueden controlar bien los movimientos voluntarios de las piernas, de los brazos y tampoco el habla, es decir, que no pueden hablar correctamente. Se da porque las mitocondrias dentro de sus células no están trabajando como deberían, ¿bien? Bueno, los otros síndromes tal vez no son tan conocidos, este sí es conocido, entonces por eso les había puesto este ejemplo, es decir, cómo es muy importante que todas nuestras células, nuestras partes del organismo funcionen adecuadamente, porque si no, miren cómo un organoide al no funcionar provoca una enfermedad. Y otra cosa que me había olvidado decirle es que las mitocondrias al tener ADN tienen la capacidad de autorreplicarse y además de formar copias de sí mismo del ADN, va a permitir que se puedan dividir las mitocondrias. Entonces, ella misma puede formar varias mitocondrias hijas, se podría decir. Entonces, tienen cierta autonomía, es decir, que no hace falta que venga, por ejemplo, una orden del núcleo para indicarle a la mitocondria que se tiene que dividir, sino que la mitocondria sola tiene la capacidad de formar otras mitocondrias. Y es un organoide que va a estar en gran cantidad y tal vez más desarrollado o con mayor tamaño en las células que tienen mucha actividad aeróbica. Por ejemplo, en las células musculares que permanentemente necesitan energía para moverse y bueno, estas células van a tener gran cantidad de mitocondrias. O por ejemplo, el espermatozoide. Como el espermatozoide tiene que moverse y nadar, por ejemplo, y tiene que atravesar la vagina, el cuello del útero, las trompas de falopio,
hasta llegar a donde está el ovocito, como tienes que nadar bastante, es un largo trecho para una sola célula, entonces también tiene gran cantidad de mitocondrias en la zona cercana al flagelo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos relacionando la estructura y función de un organoide con la función de la célula, que es un poco lo que se pide en el último punto de la guía de, de célula eucariota. Bueno, después los plástidos. Habíamos hablado algo de los plástidos la clase anterior, habíamos dicho que, bueno, que hay diferentes tipos de plástidos, que esos plástidos, de acuerdo a lo que almacenan, se van a llamar de este modo, pero primero vamos a ver más específicamente bueno, y acá se ven así en microscopio, por ejemplo, esta es una célula que contiene cloroplastos, así se ven como esferitas los cloroplastos. Estos, por ejemplo, son células estomáticas. Estomáticas están dispuestas como si fueran, a ver, dos puertas más o menos. Dejan un espacio, hay un poro, y ahí es por donde ingresa el oxígeno y el dióxido de carbono a la planta. Entonces, estas células estomáticas también tienen cloroplastos. Así se ven los cromoplastos dentro de una célula. Por ejemplo, puede ser en las células de la zanahoria, por ejemplo. Así se ven los amiloplastos, se ven como esferitas, en su interior tienen almidón. Esto sería la pared celular de una célula, por ejemplo, de la papa, puede ser, o del camote. Esto es el cloroplasto, que es como en forma de cinta de las algas. Esta es el alga Spirogyra, que esta es la que se ve como si fueran unos hilos verdes, como medios babosos, así se ven en las acequias o en los canales. Bueno, uno si los toma uno de esos hilos y los observa al microscopio, se observa de esa manera. Y así se ven las células de la hoja de la elodea. Se ven así las paredes celulares, el citoplasma y una gran cantidad de cloroplasto. Bueno, a ver, cloroplasto, ¿qué es lo que han encontrado ustedes ahí de la estructura de cloroplasto? A ver. Bueno, ¿quién va a hablar? Ariana. Bueno. Son organelas limitadas por membrana y se encuentran solo en los organismos fotosintéticos. Están rodeados por dos membranas concéntricas y tienen un sistema de membranas internas que pueden estar intricadamente plegadas. Los cloroplastos... perdón, no, eso no. Los cloroplastos son plástidos maduros, contienen clorofila y poseen una tercera membrana interna, la membrana tilacoide. Perdón, sí. La otra era... Sí, está bien, tilacoide. ¿Y nada más? Bueno, no, y la función es, en la clorofila se produce energía química a partir de energía lumínica en el proceso de fotosíntesis. Bueno, te faltaría ahí un poquito hablar del estroma. ¿No has encontrado nada del estroma? ¿No? No. Bueno, a ver, ya lo explico. Sí. Nosotros tenemos que en el interior está lleno de un líquido llamado estroma. Sí, eso es. A ver, ya se los explico. Miren, el cloroplasto tiene en realidad como tres membranas, ¿bien? Una externa, que es lisa, una interna, que presenta algunos pliegues, por ejemplo este podría ser un pliegue, y otra tercera membrana, que serían estas que se ven acá, ¿bien? Estas que se ven ahí parecen como si fueran monedas, ¿bien? Como monedas apiladas. Estas monedas, cada una de ellas se llama tilacoide, ¿bien? Y entre una de esas monedas y la siguiente se encuentra el pigmento verde llamado clorofila. En realidad hay dos tipos de clorofila A y clorofila B. Pero también pueden haber otros pigmentos, otros que se llaman, por ejemplo, xantófilas, carotenos, ficocianinas, ¿bien? Pero principalmente hay clorofila. Bien, es decir, por eso es que
plantas se ven verdes, o la mayoría de las plantas se ven verdes, porque tienen gran cantidad de este pigmento verde. El conjunto de todas esas monedas o de esos tilacoides se los llama grana o granum. También los van a sentir o ver o leer en los libros como granum, ¿bien? Y una grana está conectada con la otra a través de estas membranas que se llaman laminillas. Y después el espacio que queda entre los granas o granum se llama estroma o matriz del cloroplasto. Recién cuando les explicaba la mitocondria les decía matriz de la mitocondria. En este caso, el espacio que queda se llama estroma o matriz del cloroplasto. Además, el cloroplasto tiene ribosomas, ¿bien? Tiene ribosomas en su interior y tiene ADN. Entonces, como tiene ADN, esto también le da autonomía, al igual que la mitocondria, porque vuelvo a repetir, parece que han sido antiguamente unas bacterias. Entonces, tiene ADN y ese ADN tiene la información para formar proteínas. Entonces, las proteínas las va a formar con los ribosomas. Entonces, tiene la capacidad de formar sus propias proteínas. Entre esas proteínas forma algunos pigmentos, ¿bien? Por lo tanto, también puede formar cloroplastos, es decir, tiene la capacidad de formar más organoides o más cloroplastos dentro de la célula. Y lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis se lleva también o se realiza en 2 etapas. Yo recién les explicaba la respiración en 3 etapas. En cambio, la fotosíntesis en 2. Etapa clara y etapa oscura. La etapa clara, como su nombre lo indica, necesita luz. Bien, entonces esa luz es captada acá por la clorofila que se ubica en los tilacoides. Entonces, la clorofila es la molécula que tiene la capacidad de transformar la energía lumínica en energía química. Bien, entonces en esa etapa clara, además de formarse energía química ATP, se forma también, sucede algo con el agua, que ya lo vamos a ver más adelante, y se forman unas moléculas que transportan hidrógeno. Entonces, el ATP más el hidrógeno pasan o difunden hacia el estroma del cloroplasto, y ahí en el estroma es donde se va a llevar a cabo la fase oscura de la fotosíntesis. Es allí donde se va a formar, por ejemplo, la glucosa. Y la unión de muchas glucosas va a formar una molécula más grande que es el almidón. Por eso que ustedes acá están viendo gránulos de almidón. Puede formar también ácidos grasos o lípidos. Entonces, por eso es que ven glóbulos de lípidos. Pueden formar aminoácidos. Bueno, acá no aparecen, pero también pueden formar aminoácidos y algunas proteínas. Entonces, por eso es tan importante, es decir, en el planeta, en realidad, el cloroplasto es un organoide sumamente importante, porque es el que toma la energía del sol y con eso produce alimentos, produce almidón, produce lípidos, produce proteínas. Y es por eso justamente que todos nos alimentamos a partir de vegetales, es decir, directa o indirectamente siempre nos estamos alimentando de algún vegetal. ¿Por qué? Porque el vegetal es el que produce el alimento y por eso lo hemos llamado autótrofo, ¿bien? Entonces es importantísimo la función que tiene el cloroplasto en lo que es la vida nuestra y en la cadena alimentaria. Por eso todos los seres que tienen cloroplasto o clorofila o realizan fotosíntesis en la cadena alimentaria están en primer lugar. Son los productores, los que producen el alimento, porque es lo que a partir de ahí surge el alimento y se van alimentando los otros, es decir, los animales herbívoros y los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Entonces, basándonos en esto, volvamos acá a los plástidos. Si hemos dicho que en el cloroplasto se forma almidón,
ese almidón puede pasar a otro tipo de plástido y se va a almacenar y va a constituir el amiloplasto. Si hemos dicho que el cloroplasto tiene la capacidad de formar pigmentos, pueden pasar esos pigmentos a los cromoplastos y estos almacenan pigmentos de color, por ejemplo, carotenoides que se encuentran en las células del tomate, de la zanahoria. Si forman proteínas, estas proteínas pueden pasar a los proteinoplastos y almacenan proteínas. Sí, produce lípidos y bueno, van a pasar a los elaioplastos que almacenan aceites y lípidos. Bien, entonces por eso es que está esta relación así, que se relacionan los plástidos entre sí. Bien, bueno. Y ahora ya seguiríamos con el sistema de endomembrana. Ahí en esa imagen tienen todos los sistemas de endomembrana que están relacionados. Habíamos hablado que se relaciona, por ejemplo, los retículos con la membrana nuclear, con el complejo de Golgi, con las vacuolas, lisosomas, vesículas, ¿bien? Son todas membranas interconectadas. Las vacuolas que tienen función de almacenamiento de sustancias, que pueden ser sustancias útiles o no para las células, ¿bien? Estas vacuolas en las células animales pueden o no estar presentes, ¿bien? Si están presentes son pequeñas, en cambio en las células animales, como les había, las vegetales, como les había mostrado recién, tienen gran tamaño. A ver qué es lo que han buscado ahí de vacuola. Principalmente de la vacuola vegetal. A ver, Rosario Marmolejo. Tenemos que incrementan el tamaño celular, así como la superficie expuesta al ambiente, con una mínima inversión de materiales estructurales por parte de la célula. Son las encargadas de mantener la turgencia celular. Por otra parte, pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como compartimientos de degradación de sustancias. En una misma célula pueden coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones. En las células vegetales maduras, la vacuola frecuentemente ocupa la mayor parte de la célula y los otros contenidos celulares son relegados a una región estrecha, próxima a la membrana celular. La vacuola desempeña un papel central al mantener la rigidez de la pared celular y la lozanía del cuerpo de la planta. Bien, miren, entonces puede, como recién les decía, almacenar distintos tipos de sustancias necesarias que pueden ser secretadas fuera de la célula o productos de desecho. En la célula eucariota vegetal principalmente tiene agua y sales, ¿bien? Habló ahí recién Rosario de que mantiene la lozanía, la turgencia. ¿Qué es lo que es eso de la turgencia? Cuando esta vacuola tiene la cantidad suficiente de agua y de sales, va a permitir que, por ejemplo, la membrana plasmática esté bien adherida a lo que es la pared celular. ¿Por qué? Porque va a estar totalmente hidratada la célula. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que después de un viento sonda, las hojas de las plantas quedan como mustias, como arrugadas, o por ejemplo, cuando ustedes se olvidan de regar las plantas, que se han ido de vacaciones, de viaje y se han olvidado o nadie les ha regado las plantas, también algunas están con las hojas a medias dobladas, así. ¿Por qué sucede eso? Porque en ese caso se han deshidratado las células, entonces han perdido agua, tanto del citoplasma como de la vacuola. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces está la deshidratación que se despega la membrana plasmática de la pared celular, ¿bien? Ustedes le colocan agua y al rato la planta ya recupera un poco de esa lozanía. Todo, es decir, no han llegado a un extremo de deshidratación. Entonces, quien interviene mucho en ese control, en ese movimiento del agua, es la vacuola. Acá estamos viendo esta vacuola grande, pero a veces cuando las células eucariotas vegetales
son, a ver, jóvenes o que recién han resultado de una división celular, no son tan grandes, es decir, a veces puede tener 3 o 4 más o menos pequeñas, y después esas 4 se unen y forman una grande, es decir, que esta podríamos decir que es una eucariota, es una célula eucariota vegetal adulta, bien, que ya tiene una vacuola de gran tamaño. Entonces van a controlar estas vacuolas los flujos de agua y por lo tanto que esta membrana plasmática esté fuertemente adherida a la pared celular. Bueno, vamos ahora a los retículos. Los retículos. Retículo endoplasmático. A ver. Morena. A ver, Morena, ¿qué es lo que has encontrado? ¿El rugoso o el liso, profe? Los dobles, así. Bueno, el liso se encuentra muy desarrollado en células especializadas en la síntesis o en el metabolismo de lípidos, como las células glandulares que producen hormonas esteroides, y también se encuentran muy desarrollado en las células hepáticas, donde parece estar relacionado con varios procesos de desintoxicación, una de las muchas funciones del hígado. El rugoso es una estructura membranosa, consiste en una red de sacros aplanados o cisternas, se comunica con la membrana nuclear externa. Los ribosomas adheridos a las membranas del retículo intervienen en la producción de ciertas proteínas celulares, especialmente destinadas a la exportación, es decir, deben expulsarse fuera de la célula. El retículo es responsable de la producción de enzimas lisosomales que hacen la digestión intracelular y de las proteínas que componen las membranas celulares. Es una estructura dinámica porque los ribosomas permanecen unidos a su superficie mientras están produciendo proteínas. Está muy bien, está muy bien. Miren, la palabra retículo viene de familias de palabras de red, ¿bien? Significa que tiene aspecto de red, o se distribuye como si fuera una red en el citoplasma. Endo, el prefijo endo es dentro, y plasmático viene de citoplasma. Entonces, es como una red distribuida en el interior del citoplasma. ¿Por qué se llama rugoso? Porque tiene ribosomas. Y liso porque no tiene ningún ribosoma adherido. ¿Qué forma tiene? Es decir, esas membranas adoptan formas como si fueran de tubos, ¿bien? Ahí están viendo los tubos conectados entre sí, o forma de sacos, ¿ven? Ese sería como un saco. Pero todos esos tubos o esos sacos están siempre conectados, ¿bien? Ahí ven cómo se conectan a través de, como si fueran puentes, es decir que siempre están conectados entre ellos, y en su interior, por lo tanto, hay una cavidad que a veces se le suele llamar luz, la luz de la cavidad, o hay una cavidad interna. Entonces, tienen dos funciones diferentes. El retículo endoplasmático liso se encarga de la formación de lípidos, la síntesis de lípidos, de fosfolípidos, de colesterol, es decir, todo lo relacionado con los lípidos. Y se va a encontrar en qué células va a estar más desarrollado, en las células que se encargan de producir hormonas de tipo lipídica u hormonas esteroideas. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver más desarrollado en las células del ovario, del testículo, de las suprarrenales. ¿Por qué? Porque las glándulas suprarrenales también liberan muchas hormonas esteroideas, por ejemplo, los corticosteroides son liberados ahí en las glándulas suprarrenales. Entonces, estas van a tener un retículo liso, bastante prominente o desarrollado. Y el rugoso, ahí cuando les hablé de ribosomas, les había dicho que los ribosomas pueden estar libres en el citoplasma o unidos entre sí, formando los poliribosomas, y en ese caso forman proteínas que van a ser ocupadas dentro de la célula, ¿bien? Pero los ribosomas que ya se adhieren o se van uniendo al retículo van a formar proteínas que tienen que
ser excretadas, o no excretadas, sería la palabra secretada, perdón, secretadas al exterior de la célula. Bien, es decir que deben ser utilizadas, por ejemplo, como hormonas o, o algunas proteínas que pueden formar parte de la membrana, o algunas enzimas que, como dijeron ahí recién, enzimas que forman a los lisosomas. Entonces, una vez que los ribosomas las han formado a las proteínas acá en la parte externa del retículo, esa proteína es como que cae o pasa acá a la luz o al interior de estas cavidades del retículo endoplasmático rugoso. ¿Bien? Es decir, que es formada o sintetizada acá, pero después pasa a sus cavidades y empieza a circular a través de estas cavidades. Bueno, eso sería entonces, bueno, ¿y a dónde va a estar más desarrollado el retículo? En todas aquellas células que se encarguen de producir estas sustancias que son necesarias para otras células. Entonces, por ejemplo, en donde se forman hormonas, por ejemplo, la glándula tiroides que forma la tiroxina, que la tiroxina es una hormona de origen proteico, y bueno, entonces seguramente que su retículo va a estar bastante desarrollado o más desarrollado que otros sistemas de membrana dentro de la célula. ¿Bien? Bueno, vamos al complejo de Golgi. Complejo de Golgi. Golgi, acuérdense que cuando vimos la teoría celular, hablamos de que Camilo Golgi fue el que descubrió este aparato complejo de Golgi. A ver, Martínez Villas, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Martina? A ver, Santino. Sí, profe. A ver. Es un centro de procesamiento y compactación de materiales que se mueven a través de la célula y salen de ella. Cada complejo de Golgi recibe vesículas del retículo endoplasmático. Modifica sus membranas y sus contenidos e incorpora los productos terminados en vesículas de transporte que lo llevan a otras partes del sistema de endomembranas, a la superficie celular y al exterior de la célula. Está formado por un conjunto de 6 a 20 bolsas membranosas planas, llamados sacos apilados sobre otros. Bien. Miren, yo ahí le voy a agregar una cosa más. Está formado por sacos apilados, ¿bien? O planos, qué sé yo, que están uno sobre el otro. Y tiene dos caras, una cara cis y una cara trans, ¿bien? La cara cis es la que está en contacto con los retículos, ¿bien? ¿Por qué? Porque las proteínas que han sido, han sido formadas en los ribosomas y después están circulando en el interior del retículo, estas proteínas son envueltas por membranas que les dan los mismos retículos, las envuelven y se las envían al complejo de Golgi. Entonces ahí estamos viendo cómo esas vesículas van pasando desde el retículo al complejo de Golgi. El complejo de Golgi, ¿qué es lo que hace? Va a recibir estas proteínas y si tienen que ser transformadas las proteínas o se les tiene que agregar algún elemento, alguna sustancia, el complejo se las agrega, ¿bien? Y si esas, habíamos dicho que las que se forman en el retículo son proteínas de exportación, entonces una vez que las has transformado, les provee de una membrana y las envuelve y forma una vesícula de secreción. Esta vesícula de secreción se une a la membrana celular y de esa manera es liberada. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una exocitosis. Entonces, y ahí, por ejemplo, se va a liberar la hormona tiroxina o una enzima, o puede ser que se forme una proteína que va a ser necesaria para acá, para la parte de la membrana, puede ser una proteína periférica, ¿bien? O también puede suceder que esa vesícula que se esté formando sea después un lisosoma. El lisosoma en su interior tiene enzimas, ¿bien? Entonces,
va a formar entonces ese organoide de la célula. Entonces, ¿cuál sería la función general del complejo de Golgi? Es recibir, porque no solamente recibe proteínas, sino también recibe los lípidos del retículo liso, los modifica, los empaqueta y los va a distribuir hacia el exterior de la célula. ¿Bien? Por eso es que aparece esta imagen, o si no, en esta imagen también ven la relación con los lisosomas y con la parte de excreción. Bueno, y después los lisosomas. Miren, hacemos un recreo, porque si no ya es mucha información. No se desconecten. Hacemos un recreo de 5 minutos y volvemos. Bueno, profe. Bueno, Profe. Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, lisosomas. A ver qué buscaron de lisosomas. A ver, Luciana Graciani. Sí, le leo, dice lisosomas, bolsas membranosas que contienen una docena en los... A ver, banco un segundo, es que... Bolsas membranosas que contienen ¿qué? Dice, lisosomas, bolsas membranosas que contienen docenas de tipos de enzimas digestivas, capaces de digerir gran variedad de sustancias orgánicas y son un tipo de vesícula relativamente grande, formada en el complejo de Golgi. Enzimas lisosomales destacan las nucleasas, que digieren los ácidos nucleicos, ADN y ARN, las proteasas, que digieren proteínas, y las fosfatasas, que actúan mediante la eliminación de fosfatos de los nucleótidos.
de los fosfolípidos y de otros compuestos. Bien. A ver, está bien, el origen entonces es el aparato de Golgi. ¿Bien? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el aparato de Golgi es donde se forman, o no se forman, sino que se modifican las proteínas. Entonces, esas proteínas, que en este caso son enzimas, van a ser envueltas por las membranas del aparato de Golgi y en ese caso ya se transforman en un lisosoma. El lisosoma puede ser primario o secundario. Primario cuando está solamente conformado por esta vesícula que rodea a la enzima. Y secundario cuando ya entra en contacto con alguna sustancia que ha sido incorporada para ser digerida, o bien también a veces las células, si tiene algunos organoides envejecidos, también los digiere, bien, eso se llama autofagia. Entonces, esos lisosomas se unen a ese organoide, o también puede ser que intervenga una vacuola en ese caso que engulle a la partícula o al organoide que se quiere digerir. Entonces, cuando ya está en contacto el lisosoma con ese otro elemento que se quiere digerir, se llama lisosoma secundario, ¿bien? Pero el origen es el aparato de Golgi. Entonces, ahí vemos una vez más cómo están relacionadas las membranas entre sí. Bueno, algunas enfermedades que tal vez ustedes deben haber, de todas estas, deben haber sentido la gota o la enfermedad de Tay-Sachs. En este caso, por ejemplo, acá dice, la Tay-Sachs es una enfermedad de un gen defectuoso que provoca la carencia de una enzima. Bien, entonces, cuando hay algunas enzimas que no funcionan correctamente en el organismo y bueno, producen enfermedades. La gota es cuando se acumula ácido úrico en las articulaciones y puede también provocar problemas en los riñones. ¿Y a qué se debe? Al que se rompen las membranas que cubren a los lisosomas. Bien, entonces ahí también si está fallando alguna cuestión dentro de la célula, y bueno, después se ve manifestada a través de una enfermedad. Acá, ¿por qué por ejemplo, porque si estamos diciendo que el lisosoma tiene enzimas, ¿por qué esas enzimas que están dentro del lisosoma no digieren la membrana que lo cubre, o que lo rodea, o que lo protege? Es porque en la membrana interna del lisosoma está formada por unas proteínas glicosiladas, se le llama. Esas proteínas glicosiladas actúan como una gran protección, evitando la autodigestión, porque si no se imaginan que tiene enzimas y se va a digerir a sí mismo, no podría llegar a actuar. Entonces, esta membrana interna está protegida de la acción de estas enzimas. Bueno, cuando funcionan mal esa membrana, se produce la gota, que la gota es uno de los síntomas que produce inflamación en las articulaciones, principalmente del pie, de la rodilla, y aparece así, con un hinchazón, con un gran dolor en las extremidades. Hay a veces que no pueden ni caminar, y se debe a este problema de los lisosomas. Bueno, vamos al citoplasma. Profe, ¿podría Sí. repetir cómo se llamaban las enzimas que recubrían la membrana interna del lisosoma para que esa... Sí, se llaman proteínas glicosiladas. Bien. Bueno, ahora el citoplasma. Entonces, en el citoplasma tenían que hacer una descripción del aspecto físico, del aspecto químico y después de la parte del citoesqueleto. Vamos a ver, Juan Ignacio, la descripción de este aspecto físico y químico del citoplasma. Sí, profe. Sí. Respecto del citoplasma. Sí, del citoplasma, que tenían que ver, por ejemplo, qué moléculas hay en el citoplasma, todo eso. Es el punto 2, Meli.
No, pero eso es hieloplasma, todo eso. Ajá, eso. No. El hieloplasma o citosol es el medio interno del citoplasma, que ocupa el espacio situado entre la membrana plasmática, la envoltura nuclear y las membranas de los diferentes organulos. Se trata de un medio acuoso en el cual aparecen disueltos glúcidos, lípidos, prótidos, ácidos nucleicos, etc. Pueden presentar estados viscosos, el citogel, o estado fluido, el citosol. En él se realiza la síntesis proteica, reacciones metabólicas y se almacenan sustancias de reserva en forma de inclusiones y se estructura una elaborada red de filamentos y túbulos proteicos que constituyen el citoesqueleto. El citoesqueleto mantiene la organización de la célula y sus organelas que le permiten moverse, participa en las modificaciones de su morfología y dirige al tránsito intracelular. Está formado por microtúbulos, que son estructuras cilíndricas y huecas, formadas por dímeros de proteínas globulares, llamadas tubulinas alfa y beta. Son los principales elementos de la estructura de los cilios y flagelos, y participan en la organización del citoesqueleto, en el transporte y movimiento de vesículas y organelas en el citoplasma. También por microfilamentos, que están constituidos por varias moléculas de actina G, que aparecen en forma de estructura helicoidal doble, por filamentos intermedios, que están constituidos por proteínas filamentosas resistentes, ya que desempeñan funciones estructurales, y las inclusiones son los comportamientos celulares no indispensables que pueden ser sintetizados por las células o captados del medio. Son transitorios y se clasifican en depósitos de nutrientes y pigmentos. Los depósitos de nutrientes están en las células animales, solo los hidratos de carbono y los lípidos se almacenan como inclusiones, ya que las proteínas forman parte de estructuras o están disueltas en el citosol, que al degradarse movilizan aminoácidos. Pueden ser los hidratos de carbono o los lípidos. Los hidratos de carbono están en las células animales y se almacenan en forma de glucógeno, y los lípidos se almacenan como trigliceroles en los adipocitos. Y los pigmentos son sustancias coloreadas que se localizan en el interior de la célula. Están los exógenos, que los más importantes son los carotenos y el polvo de carbón. Los carotenos son pigmentos vegetales amarillos, rojizos, y hay varios tipos de ellos. Y el tono amarillento se debe de la piel. El tono amarillento de la piel se debe al depósito de carotenos en los adipocitos de la dermis, además de la capa córnea de la epidermis. El polvo de carbón llega al organismo con el aire inspirado y es captado por las células fagocíticas de los alvéolos pulmonares. También están los endógenos, que el más importante es la hemoglobina, cuyo producto de degradación, la hemosiderina, aparece como inclusión del pigmento en ciertas células. La melanina es el pigmento de la piel. Y la lipofuscina está compuesta por restos no digeribles de actividad lisosómica limitados por membranas. Es un pigmento pardo y aparece como pequeños cúmulos en muchos tipos celulares, con mayor frecuencia en las células del músculo cardíaco, nerviosas y hepáticas. Y por último, la bilirrubina es un pigmento rojo amarillento que es liberado rápidamente de los macrófagos en la hemocateresis, por lo que normalmente no forma inclusiones de pigmentos. Bueno, nada más. No. ¿Ya está? Bueno, sí, está muy bien, está muy completo. Tal vez... No, ya le pido a otra persona. Muchas gracias. Entonces, lo que él ha leído ahí del citosol. Este sistema coloidal está representado principalmente por agua y proteínas. También hay otras moléculas, es decir, hay moléculas de lípidos, de glúcidos,
bien, pero son las que más abundan, el agua y las proteínas. Y esas proteínas pueden ser, tienen principalmente el rol de enzimas. Hay chaperonas y estas las chaperonas es un tipo también de enzimas. Entonces, ¿por qué el rol de enzimas? Porque se van a realizar muchas reacciones químicas en la parte del citoplasma, si se van a producir reacciones químicas de formación de sustancias o pueden degradarse alguna de esas moléculas. Entonces, en el citoplasma se llevan a cabo muchas actividades, ¿bien? También está el citoesqueleto, formado entonces por unos microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, que ya vamos a ver cuáles o qué distribución tienen. Encontramos distribuidos los ribosomas libres o los polirribosomas, el sistema de endomembranas, que habíamos dicho recién, que son todas las membranas que están interconectadas, y algunas otras organelas citoplasmáticas como mitocondrias, peroxisomas y cloroplastos. También nombró las inclusiones, que las inclusiones en realidad, por ejemplo, Curtis casi ni las menciona, y si ustedes se fijan en Campbell y en los otros libros que tienen de bibliografía, no aparecen, porque en realidad no son tan importantes las inclusiones. ¿Qué es lo que son las inclusiones? Son partículas de algún nutriente que pueden estar en el citoplasma de algunas células, no de todas las células. Por ejemplo, en las células del tejido adiposo, y bueno, va a tener inclusiones de grasa, de triglicéridos. Las células del hígado que se encargan de hacer todo un movimiento entre el glucógeno y la glucosa, es decir, almacena la glucosa en forma de glucógeno, y cuando al organismo le hace falta la glucosa, rompe el glucógeno para liberar glucosa. Bueno, ese mecanismo hace que tenga almacenado siempre glucógeno, entonces va a estar como gránulos de glucógeno en el citoplasma de las células del hígado. Por ejemplo, en las células vegetales pueden tener pigmentos almacenados, algunos pigmentos vegetales. En el ser humano también, la bilirrubina, la bilirrubina se forma por la degradación de los glóbulos rojos. Entonces, por eso es que él dijo que es un pigmento de color medio rojo o marrón. Entonces, ese también puede estar almacenado como pigmento en el citoplasma de las células del hígado. Es decir, que pueden o no estar las inclusiones, o pueden, por ejemplo, las células vegetales almacenarse como un gránulo de almidón, es decir que depende del tipo de célula y de la función que tenga esa célula en el organismo, o ya sea en el organismo animal o vegetal, es si va a tener la inclusión o no. Es decir, no todas las células presentan inclusión. Por eso es que puede ser que no lo hayan encontrado en los libros el tema. Bueno, y después el citoesqueleto, que son los conjuntos de túbulos, que son túbulos proteicos, que están distribuidos en el citoplasma y que le van a dar forma, le van a dar, tal vez van a permitir los movimientos dentro de la célula. Entonces tenemos diferentes tipos de túbulos que forman sistema tubular o esquelético, que se distribuye en el citoplasma. Están los microtúbulos, ¿bien? Que los microtúbulos están formados por la reunión de unas proteínas que se llaman tubulinas, ¿bien? Estas tubulinas, hay una alfa y una beta, se une la alfa y la beta, es decir, se unen así y forman dímero, significa eso, que es la unión de dos, dímero viene de dos proteínas tubulinas. Si relacionamos con lo que han visto el año pasado ustedes estudiaron la conformación de las proteínas en proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias.
Las proteínas terciarias y cuaternarias tienen un aspecto así globular o como una esferita, ¿bien? Entonces, en este caso, la tubulina, como tiene así forma de esferita, ¿bien? Puede ser o tratarse de una terciaria o una cuaternaria. A su vez, la reunión de todos estos dímeros me va a formar, es decir, todas estas proteínas unidas van a formar ese microtúbulo, ¿bien? O ese tubo. Serían como los tubos más grandes que se ven ahí son estos de color celeste, que están distribuidos en el citoplasma, ¿bien? Y generalmente son los que van a dar forma, van a permitir movimientos o que se trasladen sustancias a través de ellos, ¿bien? Después están los microfilamentos. ¿Por qué se llaman microfilamentos? Porque son como tubitos, pero mucho más pequeños. Si nosotros los comparamos, ahí aparece, por ejemplo, ahí o en ese caso, no, perdón, ahí me he equivocado con los intermedios. Los microfilamentos son más pequeños que estos, bien que los microtúbulos. Por eso se llaman microfilamentos, es decir, son tubitos pequeños. Y estos están formados por actina. La actina, si ustedes se fijan ahí, también tiene forma globular, pero reunidos todas estas proteínas globulares forman como un tubito más pequeño, ¿bien? Y estas van a ayudar a dar sostén, ayudan en el sostén de algunos organoides. Y luego los filamentos intermedios se llaman intermedios, ¿por qué? Porque su tamaño está entre el tamaño de un microtúbulo, que es más grande, ¿bien? Y el tamaño de un microfilamento, que es más pequeño, ¿bien? Entonces, los filamentos intermedios tienen un tamaño, por eso se llaman así, un tamaño medio, ¿bien? Y también están formados, o es la reunión, de varias proteínas, que en este caso, las proteínas se llaman queratina, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sería el citoesqueleto? Es el conjunto de tubos que están distribuidos en el citoplasma y que ayudan al movimiento, al sostén, a la contracción, a la resistencia mecánica. Entonces, por ejemplo, acá tienen un resumen. Los microtúbulos, tubulinas A y B. Los microfilamentos, filamentos de actina y también pueden tener de miosina, que son proteínas globulares, como yo les decía recién. Y los filamentos intermedios, queratina, y también pueden aparecer otras proteínas fibrosas. Funciones: los microtúbulos estructurales, distribución y transporte. La actina y la miosina siempre están relacionadas con la contracción, es decir, que se desplazan la actina y la miosina entre ellas y producen movimiento. Y los filamentos intermedios, resistencia mecánica. Acá tienen como una propiedad más profunda de lo que tienen como función cada uno de estos microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Si ustedes se fijan, los microtúbulos tienen cargas, pueden tener un extremo positivo y negativo, es decir, que pueden estar polarizados. En cambio, los filamentos intermedios no tienen polarización. Ahí, por ejemplo, los microtúbulos, además de permitir la movilidad y mantener la forma de la célula, también pueden intervenir el movimiento de los cromosomas, que ya lo vamos a ver cuando les muestre el uso acromático. También favorecen los movimientos de algunos organelos. Los filamentos intermedios, soporte estructural, que significa que soportan o ayudan a mantener algunos organoides en su lugar, por lo tanto van a mantener la forma de la célula y del citoplasma. Pueden actuar en la lámina nuclear. ¿Qué es lo que significa lámina nuclear? Es como una lámina que está por fuera de la membrana nuclear. Y esa lámina nuclear ayuda también en el sostenimiento de algunos organoides y a mantener la forma del citoplasma. Y los microfilamentos
actúan en la contracción muscular, en la locomoción, en la corriente citoplasmática. ¿Qué significa corriente citoplasmática? Que pueden haber movimientos de sustancias dentro del citoplasma. Y citocinesis es cuando la célula se divide en dos células hijas, cuando se produce la división celular, y el citoplasma es como que se estrangula o se parte a la mitad. Entonces, en todo ese movimiento de que se rompa la célula a la mitad y formen células hijas, intervienen los microfilamentos. Además de mantener la forma, como aparecen miren, mantener la forma serían todos, los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Es decir, que todos ayudan en mantener la forma de la célula, del citoplasma, en sostener los organoides, porque si no se sostuvieran de algún modo, es como que quedarían todos precipitados en la célula. Entonces, para que queden así como suspendidos, todos estos microtúbulos y filamentos ayudan a ese sostén. Bueno, y algunas enfermedades relacionadas con problemas en el citoesqueleto, les voy a nombrar una, por ejemplo, las más conocidas por ustedes pueden ser el síndrome de Alzheimer o, este caso, esclerosis lateral amiotrófica, que la que lo tuvo fue el científico Stephen Hawking, que él al último terminó totalmente postrado en una silla de ruedas, solamente podía mover la cabeza, y ocurre porque hay una escasa producción de filamentos intermedios en las neuronas motoras. Entonces se produce un problema progresivo, un deterioro progresivo en estas neuronas y motoras, que son las neuronas motoras las que controlan los movimientos de los músculos estriados. Entonces, no va, por más que la persona quiera mover los músculos, no lo puede hacer. Bien, entonces, acá vemos cómo también, si no funcionan bien o no actúan de manera correcta, el sistema de citoesqueleto en el organismo, y bueno, se producen algunas enfermedades. Bueno, después el centrosoma. Ahí tal vez ustedes, no sé si se los he dado como centrosomas o centríolos, pero el centrosoma es la zona de la célula donde están ubicados los centríolos y el conjunto de tubitos o de microtúbulos que rodean a estos centríolos. A ver qué han encontrado ahí de centríolos. A ver, ¿Profe? Santiago. Sí. Disculpe, le quería hacer una pregunta. Si en los pigmentos solo los nombramos, o sea, porque como no son muy importantes. Sí, no sé no, si sí, los nombran nada más, los nombran. Bueno. No hace falta que tengan tanta descripción, ¿no? Profe, usted cuando en el sí. cuadrito sale polaridad de las partes del citoesqueleto, ¿eso es importante también o no hace falta sabérselo? Eso se los he puesto porque, como acuérdense que dentro del citoplasma hay partículas que pueden estar ionizadas o no, y hay agua, ¿bien? Entonces, si está polarizada, puede ser que entre en contacto con el agua, es decir, con ese sentido, pero no es tan, tampoco no es un dato muy relevante, ¿bien? Pero se los he dado con ese sentido, para que sepan que en el citoplasma hay muchos iones con cargas y estos iones pueden tener contacto con esos extremos de los microtúbulos y el microfilamento. ¿Bien? Profe, sí. Disculpe, y también una pregunta, lo de inclusiones, ¿eso también es como importante o...? Tienen que saber que hay inclusiones y que cuáles pueden ser algunas de las inclusiones, como ya les he nombrado. ¿Quién había leído? Juan Ignacio ha descrito bastante de las inclusiones, pero tal vez no hace falta tanto detalle, pero sí que sepan, por ejemplo, que hay en las células del hígado. En realidad lo que pasa es que el hígado es un órgano muy complejo, muy completo, es decir, casi todo pasa por el hígado, entonces por eso es que tiene tantas cosas y bueno, tiene muchas inclusiones el hígado, ¿bien? Entonces en las células del hígado, en algunas células vegetales, en el tejido adiposo, es decir, mínimamente eso sí tienen que saber.
Bueno, a ver, estaba diciendo, Santiago Barón, a ver qué es lo que he encontrado del centríolo. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Centriolos. Es una estructura citoplasmática con forma de pequeño cilindro hueco, constituido por 9 grupos de 3 microtúbulos unidos por proteínas adhesivas. Su estructura es idéntica a la de los cuerpos basales. Sin embargo, su distribución en las células es diferente. Se encuentra solo en aquellos grupos de organismos que también tienen cilios o flagelos, y por lo tanto, cuerpos basales. Los centriolos habitualmente yacen en pares, con sus ejes longitudinales formando ángulos rectos, en la región del citoplasma próxima a la envoltura nuclear, el centrosoma, desde donde irradian los microtúbulos del citoesqueleto. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos y desempeña un papel en la organización de una estructura formada por microtúbulos, conocida como el uso mitótico, que aparece en el momento de la división celular y está relacionada con el movimiento de los cromosomas. Eso es. Sí, está muy bien, está muy bien. Miren, entonces, volvemos nuevamente. Acá donde vamos a hablar de otros tubos, ¿bien? El centríolo son dos cilindros que se disponen en forma perpendicular uno con el otro, ¿bien? Y si vemos, está formado a su vez, es decir, es un tubo o un cilindro, pero a su vez formado por tubitos, ¿bien? Ahí si hacemos un corte así a nivel del centríolo, tiene a su vez este cilindro, cada tubo está formado a su vez por 3 tubitos más pequeños, bien, que se llaman microtúbulos. Y a su vez esos microtúbulos, cada uno de ellos está formado por la reunión de muchas proteínas globulares. ¿Cómo se llaman esas proteínas, esas proteínas globulares? Tubulinas, ¿bien? Entonces, ver la ultraestructura, cómo vamos desmenuzando la ultraestructura, es decir, vemos esta forma que se ve como así, podríamos decir a simple, en realidad no lo vemos nosotros, pero sería como a simple vista, y están constituidos, entonces forman este cilindro tubular. ¿Qué finalidad van a tener los centríolos? Que cuando la célula se reproduzca, o cuando se divida, ya sea en una mitosis o en una meiosis, estos centríolos se van a alejar, van a quedar unos en un polo y otros en el otro polo de la célula, pero quedan unidos entre sí por otros microtúbulos, ¿bien? Y estos microtúbulos enganchan ahí en una parte central del cromosoma, a cada cromosoma, y van a ayudar al movimiento de estos cromosomas, o van a jalar a los cromosomas. Ya cuando veamos mitosis y meiosis van a ver cuál es el comportamiento de los cromosomas en cada una de las etapas de la mitosis y la meiosis. Pero en estos momentos lo que nosotros debemos saber es que ese uso acromático, o los hilos o los microtúbulos de ese uso acromático provienen de los centríolos, de la comunicación que hay entre los centríolos de cada extremo de la célula, ¿bien? Y se llama uso acromático, prefijo a sin, y cromos, color, sin color, porque si uno observa la división celular en un microscopio, se ve el movimiento, por ejemplo, en un microscopio óptico, se ve el movimiento de los cromosomas, pero no se ven estos hilos. En cambio, si ustedes lo observan en un microscopio electrónico, sí, lo van a observar. Entonces, como no se observan a través de los microscopios ópticos, por eso es que le denominaron uso acromático, porque no se veía, ¿bien? Pero en realidad con un electrónico sí se observa. Bueno, y flagelos y cilias. Vemos hasta acá y ya ya son las 9:10. Bueno, me está quedando eso. Y el núcleo. ¿Qué? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo vamos a hacer, o sea, para la semana que viene tenemos que hacer otra guía también, o vamos a seguir con esta? Miren, vamos a terminar con esta. A mí me queda, no queda tanto para terminar con esta guía. Vamos a terminar el lunes esta guía y vamos a empezar la otra. Así que ya tengan la otra que les he mandado de ósmosis, tenganla impresa o qué sé yo, o ahí en la computadora, porque vamos a empezar a trabajar con esa guía. Así que el lunes terminamos con esta y empezamos con la otra.
¿sabes? Miren, me tengo que desconectar porque tengo clases con otro curso, ¿saben? Así que el lunes, no, mire, pero estudien, vayan estudiando porque se les va a juntar y aparte el viernes les voy a hacer una lección así a través de la plataforma, ¿sabes? Profe, ¿podría mandar el PowerPoint que nos ha mostrado hoy para guiarnos de paso? Bueno, le voy a poner unas diapositivas más para revisar lo que vamos a ver el lunes y se los mando. Ahí va con un video, con un link de un video que lo iba a usar para integrar todo lo que hemos visto, ¿sabes? Así que bueno, le voy a agregar unas cosas más y después se lo mando, ¿sabes? Bueno, profe. Buenísimo, Bueno, profe. nos vemos. Buen día. Bueno, que sigan bien. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.